Continuación, Futodama sostuvo las ofrendas sublimes, mientras Ame no Koyane pronunció las palabras rituales. Tachikarawo se ocultó al lado de la puerta y Ame no Usume se arremangó y se ató las mangas con hikaje. Se coronó con masaki, hizo un ramo con hojas de bambú, colocó un cubo vuelto junto a la puerta de celestial casa de las rocas y saltó sobre él para que retumbara. Ejecutó un canto de posesión divina, mostró los senos y se bajó la falda hasta mostrar el sexo. Entonces retumbó la alta planicie celestial por la risa conjunta de las 800 miríadas de dioses. La repartición de las tareas de los dioses hace referencia a una serie de actividades que se relacionan con las familias más importantes de la sociedad japonesa en tiempos del emperador Tenmu. La función principal del Kojiki fue, como se ha visto, la de establecer el linaje divino de la casa imperial, pero también la filiación de una serie de familias poderosas que buscaron igualmente su origen en los dioses Shinto del mito Yamato. El hierro, los espejos, las joyas, etc. funcionan de esta manera en el mito, y también lo hace la ceremonia de la adivinación, cuyo privilegio corresponde a las familias sacerdotales Nakatomi, descendiente de Ame no Koyane, e Inoue, descendiente de Futodama. El caso que mejor ejemplifica este hecho es, sin embargo, el de la gran diosa que realiza el acto de la posesión divina, Ame no Usume, antepasada directa de la familia Sarume. En ella encuentra su origen el linaje de las mujeres chamán Miko, que dieron a su vez origen a las contadoras de historias ancestrales del pueblo, las Kataribe. En esta larga línea de sucesión de mujeres que guardan el secreto de las palabras mágicas a través de los siglos de historia japonesa, se une el poder de la memoria y el poder de la intervención en la naturaleza y en el mundo real por medio de la gracia divina. Ame no Usume es la gran matriarca de este linaje y confiere legitimidad a la práctica ancestral japonesa del chamanismo. La palabra chamán o chamán, de origen tungú, alude a quien está excitado, movido o elevado, es decir, a aquel que es poseído por los espíritus. Y ese es el sentido del canto y de la danza de Ame no Usume, aún siendo ella misma una diosa. De Ame no Usume desciende, como se ha dicho, la familia Sarume, cuya actividad era la de representar Kagura, una especie de baile mágico con música en homenaje a los dioses que pretendía apaciguar sus espíritus y que se representaba ante la corte imperial. Otra línea de los Sarume, sin embargo, se dedicó a viajar por las distintas regiones de Yamato, representando bailes vulgares de tipo cómico, en los que mostraban el cuerpo desnudo a semejanza de esta primera danza realizada por la diosa Ame no Usume. Ieda no Are, cuya prodigiosa memoria da origen a los relatos míticos de Kojiki, pertenece al linaje de los Sarume y por tanto es descendiente directa de la diosa por vía matrilineal, lo que explica la gran cantidad de referencias de Ame no Usume, a veces
sin ninguna lógica discursiva en Kojiki. La miríada de dioses acoge con risas el espectáculo de la diosa. Si es verdad, como sostienen muchos autores, que esta ceremonia celebra el renacimiento cotidiano del sol y el paso de las estaciones, se entiende perfectamente la alegría y las risas de los dioses dentro del rito, sobre todo en una sociedad que hasta el día de hoy mantiene lo cómico y sus diversas manifestaciones como elemento clave de su cultura. Las risas divinas retumban tan fuerte en el Takamagahara que Amaterasu siente curiosidad por ver qué es lo que sucede. Y abrió un poco la puerta de la celestial casa de rocas y dijo desde adentro: creí que si me ocultaba la planicie celestial y el país central de la planicie de juncos estarían sumidos en la oscuridad, ¿cómo es que Ame no Usume hace un jueguecito y las 800 miríadas de dioses ríen todas juntas? Le respondió Ame no Usume: nos alegramos, nos reímos y nos divertimos porque hay aquí una divinidad más venerable que tú. De igual manera que su hermano Susanoo ha reaccionado antes de modo completamente humano, ahora Amaterasu siente primero curiosidad y luego extrañeza y celos al ver la esplendorosa luz del árbol mágico. Todas estas sensaciones obligan a la diosa, que ignora que el resplandor proviene de su propia luz al reflejarse en las joyas y en el espejo, a salir de su escondite, ocasión que aprovecha Tachikarawo para tomarla de la mano y sacarla mientras Futodama tiende el cordón mágico Chirikume que cierra el camino de vuelta a la casa de rocas. Así Amaterasu es atraída y engañada por su propio reflejo y su luz vuelve a iluminar al mundo. Como tributo, los dioses se le ofrecen entonces el árbol mágico sagrado, Sakaki, de 500 ramas, que crece en el centro del universo, y con él su reconocimiento. Amaterasu es, por si aún no quedaba del todo claro, la diosa principal del panteón Shinto. El árbol de la vida, o árbol del mundo, o árbol cósmico, es, independientemente del nombre que reciba, un elemento común a un sinnúmero de mitos elaborados después del surgimiento de la agricultura, tanto en Oriente, China, como en Occidente. En dichas tradiciones, según afirma Mircea Eliade, el árbol es el centro del mundo, une las diversas regiones cósmicas y simboliza el misterio de la sacralidad cósmica, y representa la renovación periódica del mundo por medio del ritual cosmogónico que celebra con la llegada de cada nuevo año. En este sentido, el árbol Sakaki cumple la misma función que antes cumpliera en la fundación del mito la augusta columna celestial Ama no Michachira, pues la imagen tradicional del universo mítico se construye a partir de un centro único que comunica verticalmente el mundo superior con el mundo inferior y que se extiende de manera progresiva hacia todos los rincones de la tierra, los 4 u 8 puntos cardinales. La centralidad y la verticalidad de estos elementos, columna, árbol, encuentran sus correspondientes reales en el mundo de los seres y aparecen en lugar destacado en los mitos fundacionales de las civilizaciones urbanas de la China preclásica, India, Irán
y los pueblos de Oriente Próximo. Se trata concretamente de la ciudad capital construida a partir de un eje central, que es centro del universo y que por lo general cuenta con alguno de estos elementos verticales: Amano, Michachira y árbol Sakaki, o bien con una sala sagrada, la sala de 8 brazas y la sagrada sala del tejido. Segunda expulsión de Susa no Wo y viaje a Ne no Kuni. Los dioses vuelven a reunirse para deliberar sobre el castigo que habrán de asignarle a Susa no Wo. Finalmente lo condenan a una pena de 1000 mesas llenas de ofrendas. Le cortan la barba y las uñas de manos y pies. Lo someten a jaraje y lo expulsan mediante expulsión divina. Como ya se ha mencionado en el pasaje en que Izanagi cumple con el ritual de purificación, el jaraje implica la satisfacción de una falta cometida contra un individuo o una comunidad. En esta parte el mito, sin embargo, no se cuenta en qué consiste exactamente la reparación a la que los dioses condenan a Susa no Wo. Aún así, el acto es reflejo de una práctica habitual en el Yamato antiguo, que fue regulada y prohibida para la población en la Reforma Taika en el año 645. Tampoco se explica la significación del corte de cabellos y uñas de manos y pies, aunque en este caso la grafía utiliza a Kojiki, sugiere la purificación, la limpieza de la mancha representada en el pelo y las uñas del dios, pese a que todo parece apuntar a que este es el verdadero significado de la acción mítica, pues Susa no Wo debe ser purificado antes transformarse en el dios de la vida, según indica su destino. Existe otra variante del texto, así como en Nihon Choki, que dice que a Susa no Wo le arrancan las uñas de manos y pies. La sanción en estas versiones es radicalmente distinta e implica no una redención, sino un castigo físico de la falta que recuerda inevitablemente al ritual yakuza del Yubitsume, que consiste en cortarse el dedo meñique en señal de sometimiento y cancelación de una deuda. Después del rito de jaraje, Susa no Wo es expulsado de Takamagahara. Esta vez definitivamente se dirige a Ne no Kuni y en el camino se presenta ante la diosa de la alimentación y le pide comida. Ella saca los alimentos de las distintas partes de su cuerpo, lo cual provoca la ira del dios, que la mata en el acto. Del cuerpo muerto de Ogohetsu brotan entonces los diferentes alimentos: gusanos de seda de su cabeza, granos de arroz de sus ojos, mijo de sus oídos, frijoles rojos de su nariz, trigo de sus genitales y soya de sus nalgas. Según postula Mircea Eliade, el descubrimiento de la agricultura, que trajo como consecuencia una nueva situación existencial que se expresó por medio de la inversión y de la creación de nuevos valores espirituales para el hombre preneolítico, dio origen a una serie de mitos que explican los tiempos primigenios de las sociedades agrícolas cultivadoras de tubérculos y de cereales, cultivo agrícola por excelencia. Estos mitos de los orígenes suelen recoger el mitema de la divinidad inmolada, de la que emergen los alimentos que darán de comer a los seres humanos. En el caso de la doncella semidivina Jainuehele,
de la isla de Serán, Nueva Guinea, de cuyo cuerpo desmembrado y enterrado brotan tubérculos y plantas hasta entonces desconocidas. La muerte violenta de la doncella, así como la muerte de Ojojetsu, no es tan solo una muerte creadora, sino que además permite a la diosa estar siempre presente en la vida de los hombres y también en su muerte. Los hombres, al nutrirse de las plantas brotadas del cuerpo de la diosa, se nutren en realidad de la sustancia misma de la divinidad. Un mitema análogo que vincula igualmente el mito de la muerte de Ojojetsu con los mitos de los orígenes de tipo agrícola. Hace referencia a una deidad o a un antepasado mítico cuyas excrescencias son las plantas nutricias, tubérculos o cereales que darán de comer a los demás seres. Cuando estos se dan cuenta del origen de la fuente, como le sucede a Susanoo, matan a la diosa y siguen sus propios consejos, despedazan su cuerpo y lo entierran para que de los fragmentos broten nuevas plantas nutricias y aperos agrícolas en general. Ambas historias míticas tienen sentido como explicación del mito de Ojojetsu, sobre todo si se considera que el cultivo del arroz y lo que con él se relaciona sigue siendo actividad principal en los tiempos de Kojiki. Visto pues desde la perspectiva de los mitos de los orígenes que plantea Eliade, la muerte de Ojojetsu y por extensión el acto criminal de Susanoo no solo se justifican, sino que son necesarios para la creación de los nuevos alimentos que darán la vida. Susanoo, como Dios de la vida y de la muerte, es decir, como Dios de lo que resurge, debe conocer sin duda las consecuencias de sus actos. Llama la atención, por otro lado, que Susanoo sea condenado por su padre y por los demás dioses a la expulsión divina por faltas que fuera del universo mítico no tienen la misma gravedad que el asesinato de la diosa de la alimentación, por el que no recibe ni siquiera una amonestación. Esto reafirma la consecuencia benigna de la acción, independientemente de que, como afirma Nelly Naumann, detrás del despellejamiento del caballo pío se esconda realmente un acto de suma importancia: el asesinato de la luz lunar divina. Susanoo va camino de transformarse en el gran Dios que anuncia su nacimiento. Como Dios de la vida debe antes matar, y todas sus acciones se rigen por este principio. Luego de haber matado a la diosa de la alimentación, Susanoo llega a un lugar llamado Torikami, en el país de Izumo. En el lecho del río Hi ve unos palillos que flotan en las aguas y concluye que cerca deben haber seres humanos. En efecto, se trata de un anciano, una anciana y una muchacha que lloran amargamente. A diferencia de lo que él cree en un primer momento, el anciano es un dios del país, hijo de Oyamatsumi no Kami, de nombre Achinayuchi. El anciano cuenta a Susanoo que tenía 8 hijas, 7 de las cuales fueron devoradas por el monstruo serpentino de 8 brazos, Yamata Urochi o Yamata no Orochi. 8 cabezas y 8 colas, que de pronto vendrá a buscar a la menor y última, Kuchinada Hime. Después de identificarse, Susanoo pide a los ancianos que le den a su hija, la transforma en una peineta y se la pone en el moño. Ordena luego a los ancianos que fermenten
8 veces el vino y construyan una verja con 8 puertas, detrás de cada una de las cuales deberán poner 8 vasijas con el vino fermentado. Tras prepararlo todo, esperan hasta que llegue el monstruo, que hundiendo sus cabezas en los cubos, bebe, se emborracha y duerme. Susa-no-Wu sacó entonces su espada de 8 palmos y cortó rápidamente al monstruo en trozos. Al llegar a la cola, encontró dentro de ella la espada Kusanagi, que entregó a Amaterasu. El combate de Susa-no-Wu con el eufemísticamente llamado monstruo serpentino de 8 brazos, que tiene sus orígenes en historias similares de Indochina, Indonesia y el sur de China, mantiene la constante mítica del enfrentamiento pacífico que aparece con frecuencia en las historias Shinto, pues el dios no utiliza la fuerza de su brazo ni de su espada, sino su ingenio para derrotar a la serpiente dragón. Con la historia de Perseo y Medusa, Perseo y Andrómeda. El asunto no es baladí si se piensa que el monstruo es la fuerza omnidestructiva, 8 brazos, 8 cabezas, 8 colas, que amenaza la vida y tiene atemorizado a todo el mundo terrenal. Los 8 valles y las 8 colinas por la que se extiende el cuerpo del animal. La verja de 8 puertas que se coloca como protección y que mira en 8 direcciones. Matar a la serpiente es, por tanto, acabar con aquello que destruye la vida en el país. Matar a la serpiente es, por tanto, acabar con aquello que destruye la vida en el país central de la planicie de los juncos. Y aquí comienza la labor generadora, o más bien mantenedora de vida de Susa-no-Wu, gracias su inteligencia. El mitema del dragón o de la serpiente, en el sentido antes mencionado, no puede rastrear con facilidad en los mitos primigenios de la cultura china preclásica. Por ejemplo, en la historia de los hermanos celestes, Fu, Hi y Niu Kwa, representados ellos mismos en algunas versiones con la forma de los dragones cuyas colas están entrelazadas, en el que Niu Kwa mata al dragón negro con para salvar al mundo. Una empresa similar emprende Yu el Grande, hijo del mítico emperador Yao, que expulsa de la tierra a las serpientes y a los dragones. La labor en estos mitos, tanto de dioses como de héroes, simboliza la limpieza cósmica del nuevo mundo, aún por civilizar, y como en el caso de Susa-no-Wu, los convierte en demiurgos y héroes civilizadores. El nombre de la espada que el dios encuentra en la cola del monstruo, por otro lado, Kusanagi, está directamente vinculado con la serpiente. Es su símbolo, su nombre encubierto tras el eufemismo del nombre real. La serpiente como imagen de la renovación de la vida, cambio de piel, que además devora cíclicamente a las 8 hijas, todas las hijas del mundo terrenal. Se enfrenta al Dios de la vida y de la muerte. Se enfrenta al Dios de la vida y de la muerte circular, y antes de concluir con su tarea destructora, devorar a la hija número 8, es derrotado por el poder luminoso del Dios, valiente y veloz. En la versión del mito Kojiki se menciona casi al pasar el hecho de que Susa-no-Wu entregue a Kusanagi a su hermana Amaterasu.
Probablemente se trate de una deformación del mito original o de una adición cuyo sentido último sería justificar que sea la diosa solar Yamato la que más adelante entregue el poder real al antecesor de la familia imperial japonesa y no el dios de Izumo. Con el acto se legitima la autenticidad del origen divino del emperador, aun cuando la cesión de la espada provoque cierta incoherencia más adelante en el relato, cuando Susanoo entregue a su hijo su espada, ¿cuál? Para celebrar su dominio sobre el país central de la planicie de juncos. Vencido y destrozado el monstruo, Susanoo construyó su palacio en Suga, Izumo, y recitó unos versos. Nombró administrador del palacio a Achina Tsuchi y se casó con Kuchinada, con quien tuvo un hijo de nombre Yachima Hinumi no Kami. El texto menciona a los descendientes de Susanoo de las siguientes 5 generaciones. El último en parecer es el descendiente de la 6ª generación, Ohokuni Nuchi no Kami, que no obstante es considerado normalmente hijo de Susanoo. El establecimiento del dios en Izumo marca el comienzo de una era de paz y garantiza la renovación de la vida. Por si no fuera suficiente, también canta un poema y con ello se proclama en una inserción algo más tardía, fundador de la poesía japonesa. Las nubes en 8 capas se levantan. En este país Izumo se levantan las nubes formando 8 cercos. Recibo a mi esposa en este palacio, donde las nubes 8 cercos forman. Oh, 8 cercanos de nubes. Después del mito de Susanoo y la serpiente, continúa el relato con la historia de su hijo, sexto en la línea de descendencia, Ohokuni Nuchi no Kami, Ohonamuki, que debe establecer su dominio sobre el país central de la planicie de juncos. Se inicia, por tanto, una nueva línea narrativa en un escenario nuevo que incluirá los ritos de iniciación del dios, su reinado y las luchas por el poder entre este descendiente de Susanoo y los descendientes de Amaterasu, primero Ame no Ochi Homini y posteriormente el nieto del cielo y por tanto de la diosa solar Ninigi, que acaba con la investidura real de este último. El relato prosigue con la historia de Ninigi, su casamiento, diversas pruebas a las que es sometido y su muerte a manos de un ser humano, y más adelante con la historia de sus descendientes y una nueva lucha por el poder entre ellos, hasta la llegada de Kamu Yamato y Hare Biko, conocido posteriormente como el emperador Jimmu. Con Jimmu Tenno acaba la era de los dioses y comienza la historia de los emperadores humanos y la segunda parte de Kojiki, en la que, sin embargo, todavía participan los dioses prestando auxilio a los mortales en la creación y consolidación de Yamato. Esta segunda parte o parte media tiene como objetivo, por tanto, establecer el origen divino del emperador a través de una línea de sucesión que va desde Amaterasu hasta el hijo del nieto del cielo, Jimmu. Se incluyen aquí igualmente los mitos Izumo, pese a que ya se ha producido el cambio del universo mítico o de plano o nivel cósmico, lo que se representa también en un cambio en la forma de narrar los acontecimientos, como dice
Takagi. En la edad mitológica, los nombres de los dioses significaban la totalidad de su naturaleza, valga la redundancia, sobrenatural. Con solo nombrarlo, el dios revelaba ante el ser humano con todo su poder. Sin embargo, a medida que con el paso del tiempo retrocedía la influencia del espíritu verbal sobre la vida humana, escuchar solo su nombre ya no era suficiente para percibir sus cualidades divinas. Cuando el mito precisó de esta manera de apoyo a base de explicaciones complementarias, se podría decir que se inició la tarea de incorporar los elementos de la ficción dentro del mito. En esta segunda parte del Kojiki existe un notorio distanciamiento de los hechos relatados que responde al cambio planteado por Takagi. En cuanto a historia, se incorporan elementos ficticios provenientes de diversas tradiciones, cuentos de clara raigambre popular, historias y leyendas que son hábilmente entrelazados con poemas y canciones, generalmente sobre temas amorosos. Se utilizan distintos escenarios en referencia a los continuos cambios de localización de las acciones. Aparecen los números reales, matemáticos, con mayor frecuencia, mientras que disminuye la presencia de los números mágicos o míticos, etc. En el nivel discursivo aumentan considerablemente las declamaciones de los personajes. Se adopta un estilo lírico en los cantos antiguos con danzas y música de carácter mágico, kagura, que aparecen de manera recurrente en el texto, así como las baladas amatorias que cantan la unión corporal de hombres y mujeres. Se mantienen las listas que enumeran la descendencia de los dioses, pero ahora se las inserta en un contexto más cercano al modo narrativo. Existe una mayor intervención y un cambio de carácter en el cronista de los hechos, etc. Pese a todos los cambios que experimenta el texto, existe una constante en el estilo del relato que es propia de los textos míticos de todas las sociedades y que continúa presente tanto en la segunda parte como en menor medida en la tercera. Se trata del estilo Ritsubun o lenguaje mítico, que abarca desde la magnificencia de las palabras pronunciadas por los dioses o los personajes principales, su poder mágico que transmite el Kotodama, hasta ciertos rasgos poéticos estructurales como la sincronía de la imagen poética, antinarrativa, las repeticiones mágicas, los paralelismos